Ya dijimos lo que era la responsabilidad, que no es mi responsabilidad como personaje, porque si yo creo que la responsabilidad y el que está proyectando todo es esta pobre, bueno, no practiquen más Ho'oponopono, no practiquen nada, tiren todo, no sé, miren, dedíquense en otra cosa, porque no lo van a lograr jamás. Acá el único problema que hay es esta que yo creo ser, a la cual estoy todo el tiempo defendiendo, acicalando, a ver cómo estaré quedando, ay, lo habré dicho bien, ay, che, ay, seguro que me equivoqué, ay, la cagué. Ya dije, en vez de decir Ho'oponopono, dije Ho'oponoponi, ay, qué terrible. No, cierren el canal a esa, no sabe nada, no sabe nada. Así somos los seres, unos divinos, para ser feliz en este mundo. Si ustedes piensan que van a ser feliz en este mundo, esperando que venga Pepa, Juana, otros y me digan, qué bien que lo haces, vos sos mejor. Claro, pero para decirme que yo soy mejor es porque a mí me compararon con otro, porque yo no puedo ser mejor si no me comparo con otro, ni tampoco puedo ser peor. Así que quédense tranquilos que no son ni mejor ni peor, no son nada. No ser nada es una gran alegría. Te libera de mucha culpa. Entonces, ¿responsable como personaje? No. Soy responsable de lo que estoy interpretando, ¿sí? De mis juicios, de lo que mi mente está todo el tiempo ahí. Chiqui, 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 chiqui. De eso soy responsable. No de lo que hace mi cuerpo. Bien. Y después vamos a hacer una aclaración porque ya va a haber alguno que va a agarrar para otro lado, pero espera, vamos a ver, porque el ego es así. Entonces yo me quiero liberar. Acá todos nos queremos liberar porque hay una voz que me vuelve loca todo el día y yo me quiero liberar. Entonces voy aprendiendo que no se trata de que yo tengo que parar la mente. No, les cuento de que es imposible. No. La mente va a estar siempre en movimiento, porque la mente es movimiento puro. Es imposible. Acá lo que se trata es de darme cuenta que yo no soy eso. Ese bla, 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 que me sale así. No, yo no soy eso. Yo soy lo que está detrás de eso. Yo soy la mente, la conciencia detrás de todos esos pensamientos que pienso, que son míos. Porque encima me siento culpable porque pensé algo que no debería haber pensado. Terrible. Yo me quiero liberar mi mente porque ya estoy cansada de lidiar conmigo misma porque es la única que hay, ya no me aguanto más. Bien. Entonces, yo me quiero liberar de esa carga y ayudarme a mí misma a vivir sin ella. Porque claro, si yo no me libero de esa carga, claro, ¿qué voy a hacer? Se la voy a cargar a los otros, pobres, que me van a tener que aguantar. Entonces lo mejor que puedo hacer es trabajar en mí. Así dejo de hinchar los cocos a los demás, porque si no, vieron, después voy a ser una pesada. Porque como no me aguanto ni yo, no voy a volcar toda mi bronca allá en algunos otros pobres que andan por ahí, que, mira, ¿qué vamos a hacer? No. Entonces, ¿qué digo? Como yo ya me di cuenta que me quiero liberar porque ya no aguanto más, digo, esto de la culpa, a ver, ¿qué será? Claro, ¿por qué no me doy cuenta? Claro, porque es inconsciente. ¿Pero por qué me siento culpable yo? Porque yo creo que el amor que yo soy, ahora no lo soy. Lo he negado. ¡Pum! Bien, ahora creo ser este. Porque yo quiero ser este. Fíjense en que nosotros queremos ser este. Bien, cuando tomo conciencia de que yo quiero ser este, que quiero defender a este, entonces ya quiere decir que si soy este, no puedo ser el otro. Porque no se puede ser dos cosas a la vez. Quédense tranquilos. O soy amor o soy miedo. O estoy en la memoria o en la inspiración. No.
La mente quiere ser las dos cosas a la vez, un poquito de cada uno, todo mezclado, bueno, algo de eso. No importa, tiene que haber una mezcla, una mezcla. O sea, quiero ser un cuerpo hoponoponeado feliz. Ay, que ahora vaya por el mundo. Ay, gracias, gracias, gracias. Claro, yo creo que diciendo gracias estoy re feliz, pero resulta que llega la noche y me acuesto y no estoy ningún feliz y tengo insomnio, no puedo dormir y me agarra esto y me viene un pensamiento, me viene otro. No. Bien. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Creo que lo estoy haciendo para oponerme a la realidad, o sea, para oponerme al amor que soy. Porque yo no quiero que las cosas sean como son, quiero que sean como yo quiero que sean. Qué mala suerte, dice el ego. El ego siempre dice qué mala suerte. Entonces tenemos esta culpa, que lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta que está escondida en los cañones del subconsciente y no tenemos ni idea de lo que hay ahí. El Ho'oponopono dice, en el subconsciente están almacenadas todas las memorias. Bien. Entonces, yo no soy consciente porque está inconsciente. Entonces yo tengo que perdonar para que esa culpa que está inconsciente se haga consciente, la vea y la perdone. Y ¡puf! Se deshaga. Es un virus mental. Nosotros a veces creemos que lo que estamos errados somos nosotros, que es nuestra mente la que está errada. No. Es que la mente tiene como un virus, un software, un programa que la hace creer cualquier cosa. Por ejemplo, creerse que es más importante que otros, que sabe más que otros, bueno, de todo. Cada uno tiene un repertorio, acá hay de todo. Entonces, yo digo, el problema no es la mente, sino que es el virus que infectó mi mente, que el Ho'oponopono le llama las memorias. La culpa nos dice que cuando, mira lo que nos dice la culpa, que cuando yo no era consciente, debía haberlo sido. Miren qué loca que es la culpa. Me dice, ay no, en ese momento que vos la cagaste, no deberías haberla cagado, porque deberías haberte dado cuenta de lo que estabas haciendo. Inconsciente. Sí, inconscientes somos todos acá. Por eso creemos que la cagamos. No puedo ser consciente de algo que en ese momento yo no era consciente. A ver, si yo en el año tal hice tal cosa, fue porque era lo que podía hacer en el año tal, de acuerdo a mi nivel de conciencia. No podía hacer otra cosa. Ahora la culpa me dice, no, no chiquita, vos deberías haber hecho otra cosa, querida. ¿Ves? Ahora por eso, por la vez que la cagaste en el año 987, por eso ahora vas a pagar tu culpa toda tu vida. Te arrastrarás. No sé, camina, andá a hacer la promesa. No sé, arrodillate en el maíz, qué sé yo, no sé, sufrí, querida, sufrí. Así es nuestra mente. Entonces, ¿cómo me voy a sentir? Incorrecto, una mierda, como les digo siempre. Erróneo, es decir, malo. ¡Qué malo! ¡Qué malo que fuiste! ¿Sabés que le dijiste eso a Juanita? Ella no se lo merecía. Sos una mala persona. Ahora, por eso vas a sentirte culpable de acá hasta que te mueras. Así somos los egos. Divino. La culpa es una cosa, pero maravillosa. Miren, nos regodeamos todo el tiempo en ella, porque claro, es muy importante que me sienta culpable, porque si yo dejo de sentirme culpable, se acaba la función. Ya recordaría quién soy. Ah, claro, soy amor. No me creo más todo esto. Ah, no, eso nunca, jamás. Nos encanta sufrir. La culpa nos dice, lo has hecho mal, deberías haberlo hecho bien. Por lo tanto, eres malo. Malo, muy malo. Esa es la culpa inconsciente. Ahora resulta que a mí me dicen que yo practique Ho'oponopono y sea responsable y no me sienta culpable, pero yo no me puedo deshacer de esa culpa ni a gancho. Porque claro, hay una
en mi mente que todo el día taca, 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 taca. Bueno, o me hago consciente de que está esa culpa inconsciente, o por más hoponopono que haga las 24 horas del día, no voy a lograr nada. Solamente cuando sea consciente de que hay una culpa inconsciente, o sea, un subconsciente, que está cargado de creencias, de culpas, de cosas por las cuales yo me culpo continuamente, que no debería haber hecho, pero las hice, ya que voy a hacer, si ya las hice, no puedo volver el tiempo atrás, me dice. Hasta que no sea consciente de eso, de que eso es lo que maneja mi vida, no estoy haciendo nada. Pero quédense tranquilos porque la culpa en realidad es un error de percepción. Así que si ustedes estaban amargando, ahora desamárguense, desamárguense. Esta toma de conciencia surge desde el darme cuenta, darme cuenta, darme cuenta. Es algo que ocurre, que sucede solo. Cuando lo ves, lo ves. Es decir, que yo me voy a hacer consciente cuando mi mente esté preparada para ver. ¿Bien? ¿Cuándo se va a preparar mi mente para ver? Cuando yo practique el perdón o practique el hoponopono para recordar la verdad de quién soy y no para que el auto 0 kilómetro me llegue mañana o en un año. O no sé, me gane la lotería, cualquier cosa. Bien. Cuando yo sea consciente y recuerde que yo practico el hoponopono o cualquier camino espiritual para recordar la verdad, que es lo que yo soy, ahí se me abre todo, porque yo voy a estar practicando el perdón para recordar la verdad de quién soy. Bien, entonces lo voy a ver. Cuando lo veo, lo veo. Bien, lo vi. No nos podemos exigir ver lo que no vemos, porque ahí ya estamos en la locura otra vez. Yo tengo que ver lo que no veo. No, si no lo veo, no lo veo. Es imposible ver lo que no veo. Bien, el que quiere hacer eso, bueno, ya, digamos, date cuenta que no se puede. Es como que yo le diga a una persona, la sacuda así y le diga, toma conciencia, despertate, querido, vos. No, tampoco es así. Ya les dije, el amor no se opone a nada, Dios no va por la fuerza. Acá por la fuerza vamos nosotros, Dios no entiende de eso. ¿Qué pasa? Esta culpa que nos hace sentir terriblemente mal a todos, te dice que no es el suceso o lo que ocurrió o lo que fue un error. No, eso no fue el error, te dice la culpa. Te dice, hay algo en ti que es malo. ¿Ves? Te dice la culpa inconsciente. Sos mala. No lo que pasó, sino que la culpa es tuya. Si vos hubieses actuado de otra manera, eso no hubiese pasado, te dice la culpa inconsciente. ¿No ves? Ya la cagaste. Siempre te hace creer que la cagaste, para que te sientas culpable. Bien, la culpa siempre pide castigo. Bien, porque si me siento culpable merezco un castigo. Por lo tanto, voy a estar en estado de miedo continuo. Y encima me va a hacer creer que debo sufrir. Y mediante el sufrimiento, expiar mi culpa, pagar mi culpa con dolor para así liberarme de ella. Eso es toda la loquera que hay en nuestra mente. Así, de loca. Esta sensación de vernos a nosotros mismos o a otros, ¿no? Como algo malo o sucio, es tan insoportable que buscamos de una u otra manera escapar de este sentir. No lo aguantamos. Por eso, como no me lo aguanto, lo reprimo, lo niego y lo proyecto, es decir, ataco mentalmente ahí fuera. ¿Bien? O me ataco a mí mismo mentalmente. ¿Vieron cómo hacíamos antes cuando íbamos a la iglesia? Por mi culpa, por mi gran culpa. Y rezaba, Bueno, así.
así fuimos todos, nos enseñamos todo esto. Bien. Entonces, ¿hay algo malo mío sucio? Yo siempre, esa palabra, hay algo malo mío sucio, me di cuenta, porque la verdad yo vivía, no sé, en alguna nube de pedos estratosferas, mi mente estaba por ahí divagando, que claro, por eso la gente tiene la obsesión con la palabra limpia, 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 limpia. Yo decía, ¿por qué la gente limpia, limpia? Claro, ahí donde me cerró y me encajó todo. Si yo me siento sucio porque tengo culpa acá, me vienen con que me limpia, 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 y yo decía, ay, yo con esto voy a quedar limpia, porque claro, estoy tan sucia, me siento. Claro, pero vos te tenés que ir dando cuenta que acá hay algo que nos cierra, porque la culpa no es real, es que yo creo en esa culpa, le rindo culto a esa culpa, porque yo creo que esa culpa es la que sostiene mi película. Claro, si yo reconociera que no soy en absoluto culpable, pero realmente, no que me lo digo así, por arriba, ay, no, yo no soy culpable, no. Que realmente siento mi verdadera inocencia, ya no estaría más aquí. No, estoy aquí porque creo en la culpa. Creo que estoy separado. Creo que hay unos malos allá afuera o que yo soy la mala. Alguien tiene que ser el malo. O sea, creo que el mal existe. Es muy importante que exista el mal. Cada vez que sentimos una emoción desagradable, aunque sepamos que todo sentimiento se debe a un patrón interno, es decir, a un modo de ver, a mi pequeño punto de vista, a mi patrón repetitivo que siempre veo las cosas de esta manera, tu mente, como te sentís mal, te va a dar la orden de proyectar afuera. Te dirá, busca al culpable y atácalo. ¿Bien? Como un perrito. Busca. Busca un culpable. ¿Quién fue? Así dice la culpa. Alguien tiene que ser. Acá, viejo, la culpa tiene que tener alguien, el gobierno, no sé, alguien. Menos yo. Porque yo, ahora que limpio, practico Ho'oponopono, no tengo cero culpa. Claro. Yo me puedo engañar y contar cualquier cuento, pero cuando la culpa inconsciente empieza a querer salir a la superficie, si yo no tomo conciencia de que yo me la estoy creyendo, la culpa la voy a proyectar en una situación X en la cual después me voy a sentir culpable, porque la culpa refuerza la culpa. Así que yo me siento culpable, tiro la culpa para afuera, pero la culpa me vuelve. Así está la mente de loca.